Dios les bendiga, hermano. Mi pastor me enseñó que se dice primera a los tesalonicenses. Es una carta escrita a ellos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen ya? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. No apaga el teléfono. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo voy a leer de nuevo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Padre amado, que siempre verás y fiel. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo todo lo que vamos a estar discutiendo acá, que me uses como instrumento para llevar este mensaje, Señor, y que este mensaje sea calado en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti toda la gloria, toda la honra, y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hay muchos versículos en la Biblia donde hablan sobre el ministerio pastoral y la honra a los pastores y demás y demás. Yo quise escoger estos dos versículos de la primera carta a los tesalonicenses porque creo que es oportuno para esta ocasión. El ministerio pastoral, por lo que yo he podido apreciar en estos 8 años de servicio al Señor, porque prácticamente desde que los pastores comenzaron, yo estoy junto a ellos, primero como prácticamente no era ni de la congregación, porque iba un día sí, 3 meses no, y demás, pero bueno, gracias a Dios que me pude afirmar y cogí las cosas en serio. El ministerio pastoral, por lo que yo he podido apreciar, es un ministerio que se carga con gozo, pero a la vez con mucho sufrimiento. Yo lo he podido apreciar porque, no solamente porque estoy desde los inicios con los pastores, sino porque he llegado a ser de entre todos nosotros, una de las personas más allegadas a ellos. Que conozco algunas cosas de su intimidad y los he visto crecer como personas y como pastores, porque el Señor los ungió, los llamó, pero no es que les ha sido bien difícil, hermanos. Para ellos ha sido bien difícil porque el Señor los llamó primero como plantadores de iglesia. Ellos plantaron la iglesia y de ahí comenzaron plantando la iglesia, junto con eso comenzaron a pastorear. Y entonces con Débora pequeña, prácticamente un bebé, y se les hacía bien difícil, vivían en unas condiciones que usted no se puede ni imaginar. La cocina era prácticamente a la intemperie, lo único que tenía era el techo. ¿Cuántos de los que estamos acá visitaron esa casita cuando ellos comenzaron en el inicio? Sí, Mayra, por supuesto, Mayra. Mira, gloria a Dios por Mayra y por la abuela del pastor y por Norge. Gloria a Dios por ellos tres en ese tiempo y por otros hermanos también, pero esa parte de la familia fue primordial para ellos en ese tiempo. A veces, por ser la familia, tenemos nuestras cosas, nuestros encontronazos, pero Mayra, la abuela del pastor y el abuelo del pastor son testigos fieles de que tu familia nunca te abandona, y más si es doble, porque ellos son familia de sangre y familia en Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Se les hizo muy difícil. Yo recuerdo la cama donde Débora dormía, tenía un nylon puesto arriba en el techo, porque cuando llovía, por ahí prácticamente llovía más adentro que afuera. Y había que escurrir el nylon para que el agua no le cayera a Débora arriba. En los tiempos de calor, usted no se puede ni imaginar. Al pastor que le gusta dormir la siesta, aquello era dormir en una sauna. La pastora afuera, en el pedacito que les quedaba, arreglando uñas, y él adentro con Débora durmiendo siesta, pero se sudaba más adentro que afuera. Y sin contarle otras
vicisitudes que tuvieron de muchas veces no tener ni nada que comer, de no tener un tranquito de leche para Débora, de no tener un jabón para lavar, de la pastora estar con sus crisis de cervical y de mano y de no poder hacer las cosas y el pastor tenerse que encargar de las ovejas descarriadas del templo, de las cosas que hacer de Débora. Después la pastora cuando salió embarazada era mucho más difícil, venía un bebé en el vientre, la pastora la pasó muy mal en los dos embarazos. Débora aún estaba pequeña y desde mi punto de vista, lo que yo he podido apreciar, no solamente con el ministerio de ellos, sino a través de testimonios de otros pastores, el pastorado es un ministerio bien sufrido y bien difícil. Muchos se les llama y no lo quieren afrontar, no quieren enfrentar la realidad porque saben a lo que se van a tener, porque saben que una vez que digan sí, después no pueden decir que no, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Entonces, es un ministerio que se desempeña con mucho amor, pero a la vez el pastor tiene por conciencia que saber que ya no es la misma persona, que ya su vida prácticamente ni importa, porque él va a poner su vida por su oveja. A ver, no, quizás no tanto como Cristo que fue a la cruz por nosotros, que la mayor gloria y honra es para nuestro Señor Jesucristo, pero sí, sí es así. Ellos principalmente primero piensan en nosotros y luego piensan en ellos. Han dejado de comer por darle la comida a un hermano que no tiene nada que comer, sin ese hermano saber que era lo único que tenían. Yo soy testigo fiel de eso. Lo sé, lo he visto y lo sé. Y no tienen nada de ellos, no ambicionan nada, por eso el Señor los ha bendecido de la manera que los ha bendecido. El día que fueron a salir de esta casa, que cuando ellos vinieron para aquí, esto era una casita pequeña, con las condiciones mínimas, pero para ellos era como un oasis, porque después de pasar todo lo que pasaron, todas las tribulaciones que pasaron, Dios los trajo hasta acá y ya tenían su lugarcito, tenían su casita como la tenían, pero era de ellos, era su lugar, aquí había tranquilidad, había paz, con la iglesia al lado y tenerse que mover de aquí. Incluso yo recuerdo que Glenn le dijo, y tú vas a dejar tu comodidad, tú vas a negarle este espacio a tus hijas. Así mismo le dijo, tú vas a prescindir de este espacio, mira, de estos árboles, de la naturaleza, del aire que se respira aquí, de que no hay un vecino que te moleste. ¿Tú estás seguro, Ramón? Así Amén. Le dijo el propio Glenn, Amén. Que fue quien contribuyó a las finanzas mayormente para Amén. Poder agrandar el templo y comprar el apartamento. El mismo hombre que Dios usó para bendecir a su iglesia y bendecir a los pastores, lo estaba cuestionando y el pastor dijo, sí, es la única manera que yo veo, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ellos han podido ir adelante por eso, porque escuchan a la voz del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento. Es un ministerio, repito de nuevo, que se sirve con gozo, pero se sufre cantidad, se sufre mucho, se pone su pellejo por encima de todos nosotros. Ellos son la atalaya de cada uno de nosotros, nos defienden a capa y espada, quizás y aún más que nuestros propios padres, porque los padres de nosotros nos criaron y todavía hay algunas malas crianzas que se les quedan en el corazón y no nos las dejan pasar, pero como ellos tienen al Espíritu Santo que los consuela, que no los deja cargar con rencor ni con esas heridas tan profundas que sanan sus corazones. Gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios por haber puesto en ellos estos corazones. Entonces, se sufre, pero se lleva con gozo, al ver lo que Dios hace en este lugar, en sus vidas, en la vida de la comunidad, que también ha sido tocada por este ministerio. Amén. Ellos tienen el gozo del Señor, de ver no solamente la recompensa material, sino la recompensa espiritual, porque el pastor comenzó muy joven, la pastora también. La pastora había sido líder de jóvenes en la iglesia de Cañadón
y no le tocó fácil, no le tocó fácil. Y era una mujer, siempre ha sido una mujer prendida en el espíritu. El pastor siempre llevó la alabanza donde quiera que estuvo y eso los preparó. Pero al enfrentarse al ministerio, al saber que lo que tenían en sus manos era de ellos y que no se lo podían delegar a nadie, porque tú eres líder de jóvenes, pero no eres el pastor. Tú puedes ser líder de alabanza, pero no eres el pastor. Dios no te corrige igual. Dios no demanda de ti lo mismo. Amén. Y aún así, ellos van ahí al frente a la batalla. Y si este hijo, si alguien le habla mal de nosotros en la calle, no lo permiten, aunque ellos sepan que alguien le esté diciendo verdad, no lo permiten. Entonces, eso es digno de admirar. En Efesios 4, 11, 12, si lo pudiéramos buscar, está la proclamación de los 5 ministerios que instituyó el Señor a su iglesia. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo pudiera leer? Efesios 4, 11, 12. Yo lo leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos cómo el Señor instituyó los 5 ministerios principales de su iglesia. Amén. Uno de esos ministerios es el ministerio pastoral. Entonces, hay personas que piensan, porque hay personas que piensan que los pastores se levantan porque les da la gana, porque un día se les trocó la cabeza y dijeron, yo voy a ser pastor, me voy a armar una iglesia, como si ser pastor y armarse una iglesia fuera tan fácil. Hay quien lo hace, déjenme decirle, hay quien lo hace y por eso el ministerio no avanza, porque no es de Dios y Dios no está ahí. Amén. Pero bueno, acá no sucede eso, gracias al Señor. Nuestros pastores están puestos aquí por el Señor, están instituidos por el Señor. Amén. Él mismo los llamó, él mismo los capacitó y aquí están por ello. Es decir, escuchar a nuestros pastores es como escuchar a nuestro Señor. Amén. Es una voz del Señor. Entonces muchas veces nos molesta escuchar la voz del pastor. Amén. O de la pastora. Amén. No, yo lo veo a usted muy serio. Déjeme decirle. No hay palabra que confronta, sí, que no me gusta. Sí. Que, pues no me gusta, cada quien tiene su carácter. Parece piedra, pero es maná. Normal, pero es normal, hermano. Lo que sucede es que los pastores, al tomar sus votos pastorales, ellos hicieron un juramento delante de Dios. Amén. No es que ellos decidieron ser pastores y van a hacer su voluntad. Ellos tienen que regirse por la palabra y nada más que la palabra, escuchar al Espíritu Santo y ser dirigidos por Dios. Hay muchas veces que a ellos les duele corregir. El pastor me ha corregido a mí varias veces y hay veces que me lo hace, bueno, la mayoría de las veces lo hace, él siempre lo hace desde el amor de Cristo, pero lo hace por debajo y yo le digo, sí, pastor, porque es verdad que yo soy así, porque es verdad que tengo la lengua dura y yo lo ayudo porque es verdad, ¿qué le voy a decir? Amén. Porque he aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero al principio no era así, él me daba consejos de mis hijos y como él tenía a Débora nada más, yo le decía, ay no, pastor, usted no sabe lo que está hablando. ¿Verdad mentira, pastor? Como ya yo tenía 2, yo pensaba que yo tenía más experiencia que el pastor. Y como yo soy mayor que el pastor, pensaba que en vez de corregirme a mí, yo no podía corregir a él. Fíjate. No podemos corregir a nuestro pastor, pero sí podemos aconsejarle. Y él lo guarda en su corazón. Y es como un bálsamo para él, porque de esa manera él puede ver el amor que está en nosotros hacia él o hacia la pastora. Amén. Con eso debemos de tener mucha cuenta. La voz del Espíritu Santo en la congregación se manifiesta a través de nuestros pastores. Porque como ellos están instituidos por el Señor, cada vez que uno de ellos se para aquí, es a dar un mensaje que Dios trae para su iglesia. Porque muchas veces vamos a la presencia del Señor, oramos, recibimos, pero no escuchamos.
Y como tú no escuchas y como yo no escucho, el Señor le dice al pastor, ve y dile a mi iglesia, a la pastora, ve y cuenta lo que yo te digo. Por eso, cuando uno se sienta en ese banco, ¿y el pastor dónde me vería a mí? Le irían como un chisme. No, hermano, el pastor tiene el canal directo del Espíritu Santo, que no hay mejor transmisión que esa. ¿Amén? Entonces, los pastores no son metiches. Los pastores no son tóxicos. Los pastores no son chismosos. Ellos simple y llanamente quieren lo mejor para nosotros. Están instituidos por Dios ¿para qué? Si alguien lo pudiera leer. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice al final del versículo 12. Para edificar a cada uno de nosotros. ¿En qué? En lo que tengamos que ser edificados. Amén. Porque vamos a la presencia del Señor y pedimos sabiduría y pedimos esto y pedimos lo otro y siempre se nos queda algo por pedir. Siempre nos falta algo. Y de ahí la transmisión directa del pastor a la congregación, de la pastora a la congregación. O pedimos mal. O pedimos mal. O pedimos mal. La palabra lo dice. No sabemos qué pedir, la palabra lo dice. Además, ellos como pastores tienen mejor discernimiento que nosotros. Amén. Primera de Pedro 5, 2, 3 y al 4 le puso un asterisco. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el 4. Amén. Amén. Los pastores son personas, por ende, muy temerosas a Dios. Esto es un mandato que da el Señor a los pastores. Los pastores son personas muy temerosas a Dios, pero no es por el temor de que el miedo, de que el Señor asusta. El temor, el celo que tienen por guardar los estatutos que el Señor ha establecido para su iglesia. Por eso hay veces que uno cae en un error y el pastor no te deja tranquilo. Y el pastor está ahí arriba de ti, y arriba de ti, y arriba de ti, y arriba de ti, y arriba de ti. Y damos gracias por ello. Yo doy gracias por ello. No sé usted, pero yo doy gracias por ello. Porque esté arriba de mí, porque esté arriba de mis hijos, porque vea lo que ve y me corrija, y me diga y me cuente y me ale. Porque vuelvo y repito, ellos tienen mayor discernimiento. Pero déjeme decirle algo, cuando el pastor se para aquí a ministrar de lo que él tiene, ministra. Su discernimiento lo ministra a nosotros. Su paz lo ministra. Su bondad, su amor. Todo lo que él tiene en su espíritu lo está ministrando. Por eso, los que están en la alabanza, tenemos que estar en santidad. Porque al ministrar al pueblo, ministramos lo que tenemos también. Todo el que ministra, ministra lo que tiene. Todo el que impone manos, ministra lo que tiene. Por eso, cuando uno, no es que idolatremos al pastor. Eso está mal. El amor principal lo lleva a Cristo, pero no podemos desechar la obra del pastor. No podemos desechar las preocupaciones de nuestros pastores, de nuestra pastora. Como el mensaje que ponía la hermanita Claudia en el Facebook el día del ministro, que ponía que a veces pelean por nuestras batallas sin saber cuáles son. Así mismo es. Amén. Ellos interceden. Señor, cualquiera que sea la situación que fulano esté pasando, que mengano esté pasando, porque lo ven, lo disciernen. Amén. Lo ven y lo disciernen. La pastora es como mi mamá. Donde ella pone el ojo, pone la bala. Amén. El pastor también tiene muy buen discernimiento, pero el pastor te da la vuelta, te explica, y ella viene y te dice, ¡pa! Te mató. Amén. Y amén. Te mató porque te quedas así, porque es de verdad. Es así. Y si no le obedeces, después te va a pasar. Amén. Después te va a pasar. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque tienen temor del Señor, porque saben lo que Dios ha puesto en sus manos y no le quieren defraudar, aunque le quede una oveja. Amén. Aunque le quede esa oveja ellos van a discipular, van a corregir, van a instruir como manda el Señor.
¿no? Y se van detrás de la descarriada, llorando, Más de lo que deberían. suplicando, más de lo que deberían a veces, Amén. ¿eh? Amén. Con el callado para tratar de salvarla. Y la oveja golpeándole y maltratándola. Dándole cabezazo. Pero ellos están ahí tratando de rescatar a su oveja. Amén. Amén. Porque obedecen su palabra. Amén. Porque el Señor se lo ha dicho. Ve, búscala, véndala, mímala, cárgala, ayúdala, restáurala. Por eso ellos corrigen del amor. Porque la visión que Dios les ha dado es restaurar, no destruir. Amén. Sino para que vino Cristo. Sino para que murió Cristo. Amén. No lo hacen por recompensa, sino por amor y deber. Sino por el compromiso que pusieron delante del Señor, que no fue solamente doblar rodillas y esperar a que les ungieran, sino por el compromiso que ellos tienen delante del Señor. Amén. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es uno de mis versículos favoritos en cuanto al pastorado. Obedeced a vuestros pastores. Es un mandato del Señor. Amén. No es que se le ocurrió a la iglesia hace 20 años atrás. Es un mandato del Señor. Obedeced a vuestros pastores. La obediencia cierra puertas al enemigo. Áreas donde el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros a través la obediencia cierra puertas al enemigo y abre áreas donde el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros a través de nuestros pastores. Cosas que uno no puede dejar atrás por falta de obediencia van a estar ahí. Van a estar ahí hasta que usted no doblegue su voluntad delante del Señor y delante de sus pastores, hasta que usted no obedezca al Señor y a sus pastores, porque ya dijimos que la voz del pastor es la voz del Espíritu Santo, por ende, nuestro Señor Jesucristo. Hasta que usted no camine en obediencia, no podrá saltar ese obstáculo que le impide crecer espiritualmente. Amén. La desobediencia es lo peor que le puede suceder al cristiano. Bueno, es lo peor que le puede suceder a una persona, porque el que es desobediente en un área es desobediente en todo. Porque hay espíritus que vienen con la desobediencia y aquello es un desastre. El que es desobediente en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en una cola, al marido, a los hijos, a donde quiera. No solamente al pastor. Pero la obediencia trae consigo mansedumbre y disponibilidad. Mansedumbre y disponibilidad. Recordemos el hombre más manso de la Biblia, ¿quién era? Moisés, dice la palabra. Moisés, el hombre más manso, pero tenía una dificultad al hablar. Y le dijo no sé cuántas veces a Dios que él no podía, pero a través de su mansedumbre, porque doblegó su voluntad delante de Dios, tuvo la disponibilidad para ir delante del faraón y decirle y ayudó a sacar a Egipto de la esclavitud. Amén. Es una de las bendiciones de la obediencia. La obediencia trae honra de Dios a nuestras vidas. Al obedecer a nuestros pastores, obedecemos a nuestro Señor, los honramos a ellos y honramos a Dios. Y Dios nos honra a nosotros. Amén. Dios nos honra en público, en privado y donde sea. Amén. La desobediencia trae desgracia y pone el rostro de Dios en contra de nosotros. Eso lo copié textualmente del libro de Levíticos 26. Amén. La desobediencia trae desgracia y pone el rostro de Dios en contra de nosotros. Cuando desobedecemos a nuestros pastores, lo que se arma en nuestra casa, aquello es horrible, es una contienda, los hijos se salen de orden, el marido se sale de orden. Uno prácticamente deja hasta de orar, deja de buscar. El Espíritu Santo ya no nos visita de la misma manera porque nos convertimos en vasos sucios, estamos deshonrando a nuestros pastores y al Señor. Estamos deshonrando la obra del hombre y la obra de Dios. Amén. 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 Trae desgracia. Y fíjese bien,
y pone el rostro de Dios en contra de nosotros. La desobediencia provoca altivez, porque la palabra dice que el Señor al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. Amén. Así que cuidémonos de ser desobedientes. Si usted lo quiere buscar después, en Levíticos 26 están las bendiciones y las consecuencias de la desobediencia. A nuestros pastores tenemos que tratarles con mucho respeto, porque se lo merecen, porque están instituidos por el Señor, porque debemos reconocerles como lo que son. Si es posible, tratarles de usted, hablarle con un tono dócil. Usted no se puede volver loco y querer coger a su pastor por el pescuezo. Eso no nos puede suceder, porque somos seres humanos. Si no nos vamos a entender con el pastor, vamos a oración. Vamos a oración y oración y oración hasta que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos haga mansos. A mí me sucedió aquí en un ayuno que yo venía a cruzar y le falté el respeto al pastor delante de varios hermanos. Yo le falté el respeto al pastor delante de 4 o 5 hermanos. Era un ayuno. Desgraciadamente no muchos vienen a ayunar. Y en ese momento yo no estaba preparada para pedir disculpas. Salí. Yo no me iba. Yo salí y me senté en el banco. Y allí comiéndome los hígados, porque soy Batista y Díaz de apellido, comiéndome los hígados allí en el banco, empecé a orar y empecé a orar y empecé a orar. Y el Espíritu vino, trató conmigo, me dijo de malcriar para adelante y volví para atrás. Y como le falté el respeto en público le pedí perdón. Pero eso no es lo más lindo de la historia. Lo más lindo de la historia es que el pastor no sabía por el tema que yo estaba pasando, después se lo dije, pero lo discernió en ese momento y a mí por poco se me suelta la lengua de algo muy, muy, muy personal, que no lo tenía que decir en ese momento y el pastor me hizo. Me perdonó y me alivió. ¿Quién tiene ese amor entre nosotros? ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Me perdonó y me acarició el alma. Amén. Ese amor proviene única e indiscutiblemente del Espíritu Santo que está en ellos, porque la pastora también me lo ha hecho. Que en momentos he sido malcriada con ella y ella me ha dicho, ay hermano, ya, suficiente. Suficiente. Amén. Así que a nuestros pastores les debemos respetar muchísimo, como si fueran nuestros padres, aunque los veamos más jóvenes que nosotros, aunque los veamos medio ingenuos, porque gracias al Señor, Dios les ha librado de muchísima maldad que hay en el mundo. Amén. El pastor prácticamente creció en el Evangelio y la pastora entró bien joven a la iglesia también. Y como se apartaron, porque Dios hace eso con sus escogidos, los aparta para el momento de ungirles. Los libró de muchísima maldad, por eso ellos tienen un alma diferente a la nuestra, a los que vinimos a Cristo más contaminados. Amén. Mucho respeto, tratarle de usted, ayudarle, apoyarle en todo lo que podamos, porque para eso estamos nosotros como cuerpo de Cristo. Ellos nos edifican a nosotros, para nosotros edificarnos a nosotros mismos y a la iglesia también, porque somos un solo cuerpo y hay que construirnos hasta que Él venga por nosotros o hasta que vayamos a su presencia. También me gusta Levítico 19:32, sí, porque las personas piensan que el ministerio pastoral, no, en el Antiguo Testamento los pastores que habían eran los pastores reales de ovejas. El Nuevo Testamento es solamente el que habla de los pastores, habla de los pastores ya más como ministerio, pero sí en el Antiguo Testamento hay muchas referencias sobre el ministerio pastoral. Levítico 19:32. Además, el Antiguo Testamento sabemos que es lo que antecede al Nuevo, y si no lo leemos y lo estudiamos, vivimos perdidos. Amén. 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano y de tu Dios. Tendrás temor, yo Jehová. Yo Jehová. Qué lindo, bello, precioso. Lo manda Él. ¿Y entonces qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo. Ya. Delante de las canas te levantarás.
y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Los ancianos en el Antiguo Testamento eran los que tenían la función de administrar justicia y dirigir al pueblo. También eran muy valorados por su sabiduría. La palabra anciano uno piensa en alguien con canas, ya doblado, ya mayor. No, se refiere a esto. En ese caso, por eso es aplicable al ministerio pastoral. Amén. Amén. Eran los que tenían la función de administrar justicia y dirigir al pueblo. A nosotros, Dios libre a nuestros pastores de creerse juez, y no lo son, ni lo creen, ni por un minuto. Me consta y le consta a ustedes también, que muchas veces ha sucedido algo y ellos en vez de juzgarlo en silencio, lo juzgamos aquí entre nosotros. Amén. Amén. Pero sí deben tener toda la honra que podamos darle, todo el respeto, toda la dedicación, porque solos ellos no pueden y tenemos que mostrarles respeto, porque si queremos que otros vengan a Cristo y los reconozcan a ellos como pastores, es lo que la comunidad de Melilla tiene que ver. Tenemos una posición grande y sabemos cuál es y de dónde proviene. No lo voy a decir porque el tema ya lo tenemos rayado y lo ponemos en la presencia del Señor, que Dios haga algo. Amén. Que los han tratado de desacreditar. Amén. Que los han tildado de pastores falsos y demás y demás. Amén. Y si queremos que la comunidad de Melilla los reconozca a ellos como son, aunque no vengan a Cristo, el ejemplo tiene que comenzar por nosotros. Amén. En la calle, a mi pastor o a mi pastora, yo no le puedo decir Ramón y Yurita. Es pastor y pastora, con beso, con abrazo, con sacudida de mano. Como los saludamos siempre, es pastor y pastora, en la calle, en el consultorio, donde los vea. Si voy en un camión y lo veo en la calle, donde los vea, es pastor y pastora. Amén. Honra a tu pastor. Honremos a nuestros pastores. Amén. Y amén. Quiero hacer un paréntesis aquí y decirle, mis amados hermanos y hermanas, que el ministerio pastoral femenino es primordial. Aleluya. Hay muchos ministerios que no reconocen a la mujer dentro del ministerio pastoral. Bueno, allá ellos, problemas de ellos. Pero la Biblia hace referencia de muchas mujeres que Dios levantó como líderes en su pueblo. Y en el día de hoy, donde la sociedad está tan contaminada, donde usted no sabe ni para dónde mirar para dirigir su ejemplo como mujer, a la que todavía no se le haya formado bien su identidad, está perdida. Amén. Por eso es tan importante el ministerio pastoral femenino. Y nosotras, hablo de las mujeres en particular, debemos reconocerla tal cual. La cabeza de este lugar después de Cristo es el pastor. Y después del pastor es la pastora. Los dos van de la mano. Los dos merecen el mismo respeto. Los dos merecen la misma honra. No porque es la pastora, sí. Y es la autoridad que Dios puso en este lugar. Es la autoridad femenina que Dios puso en este lugar. Tenemos al pastor, por supuesto, pero gracias a Dios que también tenemos a la pastora, porque hay temas delicados y hablo principalmente de nosotras las mujeres y sé que las jóvenes también lo hacen, porque sé que ustedes se mantienen muy cerca de ella. ¿Qué nos hiciéramos nosotras las mujeres si no tuviéramos una pastora? Amén. Amén. Porque hay cosas que da mucha vergüenza tratar con el pastor. Y hay cosas que el pastor no puede aconsejar solo. Amén. Amén. Tiene que estar la pastora, dar su punto de vista como mujer, como hermana. Porque déjeme decirle que su pastora, nuestra pastora, Dios la instituyó como eso, pero ella se siente como nuestra hermana, aparte de sentirse como nuestra madre, también se siente como nuestra hermana. Ella sufre el dolor de cada uno de nosotros, estoy hablándole a las mujeres, como si fuera personal de ella. Amén. El pastor está ahí, Bárbara está ahí, que amén, también se mantiene muy cerca de ellos y lo sabe. Y que ora, sufre, que ora, que llora cada vez que una de nosotras tiene un gran problema que no podemos resolver y vamos a su confianza. Es prácticamente como si ella lo sufriera en su carne, al igual que nuestro pastor con los jóvenes, con los hombres. Amén. Entonces a ella también debemos de tenerle respeto. Si estamos haciendo algo y el pastor no está aquí y ella está,
¿Quién es la autoridad? Ella. No es Bárbara, no soy yo, no es Alan, no es Saúl, no es Anubi, no es Adela, no es Milenia, no es ningún otro de los líderes que puede estar aquí. Es ella. Vamos a ella. Pastora, mire, ¿usted cree que? Pastora, sucedió esto, ¿qué hacemos? Pastora, tome acción. No podemos tomar acción por nosotros mismos porque estamos violando la autoridad que Dios ha puesto en este lugar. Aunque no estemos en servicio de oración, aunque no estemos en escuela dominical, aunque no estemos en servicio de enseñanza, aunque sea un simple trabajo que vengamos a hacer. Amén. Ella también es autoridad en esta casa. Ella merece la misma honra, el mismo respeto, el mismo cuidado, el mismo amor. Amén. Vemos ejemplos como Débora, como Esther, está la abuela y la madre que instruyeron a Timoteo. Pablo se lo dice, sé que tienes tu fe porque parafraseando la palabra, le dice, sé que tienes tu fe firme porque te instruyó tu abuela y tu madre, que eran mujeres dadas a la palabra, a las cosas del Señor. Y hay muchas otras más, está María Magdalena, la mamá de Jesús, la madre de Jesús, y muchas otras. Yo quería decir que la pastora, ella es una persona tan sencilla, sí, y tan ungida que a veces no nos damos cuenta. Y como se vuelve como alguien tan cercano a uno, a cualquiera de nosotros las mujeres. Amén. Porque uno la ve haciendo las cosas y que ella está pendiente y tú empiezas a conversar con ella. Y una más de nosotras. La sientes tan cercana que a veces te olvida que es la pastora. Y yo creo que ahí es donde falta la obediencia y donde pienso que algunas personas no, porque ella es tan cercana. Si no ha visto un niño enfermo para ayudarle, si no ha visto a alguien que necesita algo, enseguida está pendiente. Y a veces eso, pero no creo que le falte perdón, pedirle perdón a nadie. Siempre que la he visto es muy perdonadora. La he visto muy cercana a nosotros, tan sencilla que a veces se te olvida que es la pastora. A veces la tienes tan al lado y está incluso, es que la grandeza a veces de las personas más grandes que yo he conocido son muy sencillas, muy sencillas. A veces me ha tocado por mi trabajo estar cerca de personas que son ministros, que son viceministros, que son gente que tienen más cosas que yo, que tienen más que yo, y son tan sencillos, pero tan sencillos, amén, que no te das cuenta de verdad de la grandeza de esta persona. Espíritu de humildad es ¿cómo se llama eso? Es lo que cargan nuestros pastores. Con mucho honor lo cargan. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. En Hechos 6:2, la palabra dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos están aquí para edificar a la iglesia con la palabra. Es verdad que ellos son los primeros. Cuando hay un trabajo voluntario, el primero que llega es el pastor y atrás viene la pastora. Con Débora y Rebeca, que no hay quien las deje, déjeme decirle, no te vayas a creer que porque son chiquitas, que porque todavía no entienden, no, para allá ellas van. ¿A dónde que ir? ¿A la gran en tractor a la 1 de la mañana? Para allá ellas van, no importa, a la hora que sea. Entonces, ellos son los primeros en llegar y los últimos en irse. Amén. Y muchas veces están sobrecargados, porque como bien decía el pastor aquí, cuando nos estaba honrando a los líderes, cuando se convoca algo, las caras son las mismas. Y el que sirve día, tarde y noche, le molesta. El que sirve codo a codo con el pastor, a ver, no es que le molesta, que, ay Dios mío, no es de malcriadez, es que le molesta en el espíritu, es que le duele ver que a la obra del Señor, la propia palabra lo dice, que la mies es mucha, pero pocos son los obreros, amén. Que a la obra del Señor se le dedica el tiempo que se le debe dedicar solo a algunos. Y entonces el tiempo que otros no le dedicaron, ¿quién se lo dedica? El pastor o la pastora.
porque todo el mundo hace así, y si quedó un bombillo encendido, el pastor es el que mira para atrás. Todo el mundo hace así, y si quedó algo por barrer, la pastora es la que coge la escoba con el bolso aquí y la vejiga del otro lado y a barrer. Y si hay que revolver la caldosa, y como no tenemos a quien dirija la... Comimos a las 10 de la noche, la pastora tuvo que darse limpiando el templo. Hay días que no comen, que yo lo sé. Ir a cocinar. Y hay días que no comen, que yo lo sé. Que no les da tiempo a cocinar, que los que comen cualquier cosa inventar, porque tienen que servir a las mesas. Tienen que servir a las mesas cuando alguno de nosotros lo podemos hacer. A mí, yo ayer tenía un corcominillo. Mire, Saúl tiene unos audífonos con un micrófono así que son para jugar, y ayer yo tenía esos audífonos puestos con unos hermanos de Canadá. Yo estaba sirviendo desde mi casa, cocinando, cargando a quien te dije, botando gases y hablando en inglés como una loca por toda la casa. Porque a mí me pican las patas por venir para acá, pero no puedo. Esa criatura todavía está muy pequeña. Ahí no, es que a él le tocaba el almuerzo a las 11 de la mañana. ¿Y qué hora es? La 1 de la tarde. Imagínate. Imagínate. Pobre de él. Ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos. Entonces, esto es algo que no se me puede ir, no se me puede quedar. Se me van a quedar otras cosas por resaltar, pero esto sí no se me puede quedar. A cada cual de uno de nosotros, el Señor nos llamó a desempeñar una tarea dentro de su iglesia, y cada cual la tiene que desempeñar. Vuelvo al tema del servicio. La tenemos que hacer bien, más o menos, excelente, mal no. Bien, más o menos, excelente. Mal no se puede desempeñar. Si no sabemos, preguntamos y aprendemos. Pero lo que nos toca lo tenemos que hacer, porque lo que se quede es como el drama. Lo que se quede es lo que le pusieron al pastor aquí. Lo que se quede es lo desempeña el pastor, aunque no le toque. Lo tiene que hacer, porque ¿quién más lo va a hacer si no hay nadie dispuesto? Entonces, tenemos que llevar la obra del Señor hacia adelante. Somos las manos y los pies de Él aquí en la tierra, y somos las manos y los pies que van a ayudar a nuestros pastores. Amén, para que no se sobrecarguen, para que estén más aliviados, porque ellos, al igual que nosotros, tienen sus problemas, tienen sus necesidades, tienen sus carencias, tienen sus tribulaciones, tienen su familia que no la pueden prácticamente ni atender, que no la pueden ni ver por estarnos atendiendo a nosotros. Amén. Amén. La madre del pastor es quien lo viene a ver, en vez de ir él a verla, enferma, con un solo riñón, haciendo botella, porque ella comprende por lo que pasa a su hijo. Amén. La madre de la pastora, abrazo partido con ella, abrazo partido ahí, para donde quiera que vaya la pastora Yurita, para allá vamos a ir. Bueno, mírala aquí, con las 3 muchachas bajo el brazo. Amén. Que Dios la fortalezca. Que Dios lo fortalezca. Amén. Así tenemos que ser nosotros como Aarón y Hur, no solamente levantándole las manos, sino estando presentes. No solamente orando, sino presenciándonos también. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Alan y Saúl nos tienen a Bárbara y a mí, que vinimos empujando. Dale, que el pastor te está esperando. Dale, que te vas a coger tarde. No te comas eso, suelta lo que tienes en la boca y dale para la iglesia. ¿Verdad, mentira, Saúl? Muchacho, no des más vuelta. ¿Para qué te vas a bañar si vienes lleno de churros? Dale, pero para allá. Es así. Amén. Y los hijos de nosotros los tenemos que criar así, que nos vean servir, que sepan desde pequeños el llamado que tienen ellos también detrás de nosotros. Si Samuel estuviera aquí, lo iba a parar para que él dijera las palabras. Cuando yo tranco la puerta de mi casa, que voy a dormir a Sebastián, y estamos Sebastián, Samuel y yo le digo, tú le puedes abrir la puerta a tu papá, a tu tía, a tu hermano, al pastor o a la pastora. A más nadie entra aquí. Más nadie entra aquí. Tú le puedes abrir la puerta aunque yo esté durmiendo. Tú le puedes abrir la puerta. Porque hay confianza. Porque ellos son parte de mi familia. Bueno, de hecho, ellos están más cerca de mí que muchos miembros de mi familia, que los quiero también y los llevo siempre en mi corazón. Amén. Y así tenemos que hacer para que todo fluya mejor, para que al honrarles a ellos, Dios nos honre a nosotros. Hay un pasaje en la Biblia, y con esto sí ya vamos a cerrar, en Hechos 14, del 19 al 22, que relata
cuando Pablo va a predicar el evangelio a Listra, que allí se pone y ellos tenían otros dioses y ellos están predicando, Pablo y Bernabé están predicando y le querían hacer altares y ofrecerle porque decían que eran Júpiter y no sé quién. Y Pablo dijo que no, que él venía en nombre del Señor y rasgó su vestido y líbrame a mí de llevarme gloria, y sigue predicando. Y le cayeron a pedrada, los apedrearon, y a Pablo le dieron una apedreada tan grande que lo sacaron para las afueras de la ciudad y lo dejaron por muerto. Y dice la palabra que los discípulos le rodearon. Los discípulos le rodearon y él se pudo levantar y seguir predicando ahí y en otras ciudades más. Que yo interpreto en mi espíritu. ¿Por qué se pudo levantar Pablo? ¿Por qué Pablo se pudo levantar solo? No. Los discípulos lo rodearon. Nos toca a nosotros ser los discípulos. Somos, de hecho, los discípulos de este tiempo alrededor de nuestros pastores. Cuando ellos no se pueden levantar, nos toca a nosotros levantarlos, no solamente con el esfuerzo del espíritu y la oración, sino físicamente también. Pastor, aquí está mi hombro. ¿Usted quiere llorar? Llore ahí. Lloramos los dos. Aleluya. Aquí estoy, pastor. El pastor sufre, la pastora sufre. Ellos son personas iguales que nosotros. Amén. Ellos tienen sus inmadureces igual que nosotros, déjenme decirle. Y ellos mismos se corrigen peor que nos corregimos nosotros. Porque ellos se lo deben al Señor. Se lo deben a nosotros también, pero ellos se llevan contra la pared, déjenme decirle. Lo hacen. Entonces, seamos así. Seamos como esa gran familia para nuestros pastores, para cada uno de nosotros también, para nuestros líderes, honrándolos a ellos y de esta manera honrándole al Señor. Dios les bendiga. Amén.